Muy buenas, mi nombre es Rafa y a partir de hoy comenzaremos los tutoriales de programación. Empezaremos con una parte teórica fundamental para poder desempeñarnos bien en la práctica, que serán la mayoría de los tutoriales que vamos a hacer. Comenzaremos por definir lo que es la programación de ordenadores. La programación de ordenadores es el arte de enseñarle a un ordenador a llevar a cabo ciertas tareas u operaciones. En Se podría prácticamente decir que un programador es el profesor de un ordenador. Para llevar a cabo la programación es necesario entonces comunicarnos de alguna manera con el ordenador, y es, digamos, la parte que hay que aprender, un nuevo lenguaje. Estos tipos de lenguajes normalmente son conocidos como lenguajes de programación. A lo largo de los tutoriales vamos a ir aprendiendo varios de estos programas, los que más se usan en la actualidad. Un lenguaje de programación es un idioma que nos permite comunicarnos con el ordenador. Normalmente está compuesto por un conjunto de órdenes o instrucciones, y el ordenador está en capacidad de entender y ejecutar estas instrucciones. Cuando agrupamos varias instrucciones con un objetivo, normalmente pues creamos un programa informático. Hoy en día muchas veces se le conocen como apps. Esos son programas informáticos. Cuando se agrupan varios programas en varios lenguajes, a veces se le llama sistema. Pero bueno, eso hablaremos más adelante. En la actualidad existen muchos lenguajes de programación. De los que más se usan aún actualmente están Java, Python, C, C++, PHP y un largo etcétera. La estructura de un lenguaje de programación básicamente puede decir que está compuesto por instrucciones y variables. Estas instrucciones y variables, pues la sintaxis como tal es distinta entre un lenguaje y otro, pero tienen elementos en común, que son los que vamos a ver en este tutorial. Comenzaremos diciendo que una variable es un espacio de memoria del ordenador que permite almacenar una serie de datos. Y una instrucción es una orden que el ordenador es capaz de entender y ejecutar. Como ya dijimos, una variable es un segmento de memoria que permite almacenar información. Esta información puede cambiar mientras se ejecuta el programa. Básicamente, una variable está compuesta por tres elementos: un nombre, un tipo de datos y un valor. El nombre básicamente es una facilidad que se le da al programador para, en lugar de recordar un segmento de memoria, pues que será un número dentro de una posición dentro de la memoria del ordenador, y se le asocia un nombre para que el programador pueda recordar qué tipo de información guarda esa variable. Eh, el tipo de datos básicamente tiene que ver con el tipo de información que se almacena, si es numérica, si es letra, si es booleano o si es otra cosa. Y el valor es el contenido de una variable en un momento. Digamos, si tenemos una variable numérica que vale 2, pues el valor en este momento es 2. En el tiempo ya dijimos que pudiera cambiar el valor por otro valor. Tenemos varios tipos de variables. Las más comunes en los lenguajes de programación son las de tipo carácter, que pueden guardar una letra, un signo o un número, o sea, un único carácter. Por ejemplo, la letra A o el símbolo asterisco o el número 0, por decir algo. Hay variables enteras que almacenan únicamente valores enteros, variables decimales que almacenan números reales, o sea, es decir, un número con decimales. Las variables cadena de caracteres que pueden escribir palabras completas, frases, incluso hasta un párrafo. Y las variables booleanas
que solo almacenan un valor verdadero o falso. Vamos ahora de la estructura de un lenguaje de programación. Básicamente, los lenguajes de programación se componen de los siguientes elementos. Para empezar, instrucciones simples, que pueden ser mostrar algo en pantalla, cambiar el color de algo, emitir un sonido, etc. Y estas instrucciones se ejecutan de manera secuencial. Luego tenemos estructuras de decisión, estructuras de repetición y funciones que vamos a explicar en este mismo tutorial. Las estructuras de decisión son un mecanismo que permite determinar si un grupo de instrucciones ha de ejecutarse o no en base a una expresión lógica. Existen varios tipos de estructuras de decisión, pero las más usadas son las estructuras de decisión simples y las estructuras de decisión dobles. Una estructura de decisión simple puede representarse como ven allí en pantalla. Tienen un sí, una expresión lógica y un bloque de instrucciones asociados a esa estructura. Si esa expresión lógica que está allí eh, da positivo o afirmativo, entonces se ejecuta ese bloque de instrucciones que está allí. En caso de que dé falso la expresión lógica, entonces no se ejecutaría el bloque de instrucciones. Básicamente esa es la función que cumple esta estructura de decisión. Es decidir si si se ha de ejecutar un bloque de instrucciones o no. Por ejemplo, podría ser algo como, si es mayor de edad, entonces entra a la discoteca. Y en el caso que no sea, pues no pasa nada, pues no puede entrar y ya está. Eh, las estructuras dobles, pues tienen una forma como se representa en pantalla, que tienen parecida a la anterior, pero tienen un segundo bloque de instrucciones si no se cumple la condición. Entonces, esto se entiende de la siguiente manera. Si la expresión lógica da positivo o afirmativo, se ejecuta el bloque de instrucciones 1. Si si no se cumple o es negativo, entonces se ejecutaría el bloque de instrucciones 2. Pues en nuestro ejemplo, digamos, si es mayor de edad, te presenta un menú, si no, te presenta el menú infantil, por decir algo. Luego tenemos las estructuras de repetición, que como su nombre lo indica, permiten que un grupo de instrucciones se ejecuten varias veces. Básicamente existen dos tipos de estructuras de repetición. Están aquellas que conocemos el número de veces que ha de repetirse un bloque de instrucciones y se representaría como están ahí en pantalla, repita n veces este bloque de instrucciones. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Por ejemplo, tengo que escribir 5 líneas, entonces sería repita 5 veces la escritura de esa línea. Entonces el programa va a repetir 5 veces la escritura de líneas y luego pasará a la instrucción que continúe luego de la estructura de repetición. Luego, otro tipo de estructura de repetición es aquella que depende cuya ejecución depende de la evaluación de una condición lógica. Si la condición lógica es verdadera, se ejecuta el bloque de instrucciones. Si ya no es verdadera, deja ejecutarse el bloque de instrucciones y se pasaría a la instrucción siguiente. Un ejemplo de esto podría ser que quiero escribir las líneas hasta el final de la página. Como no sé cuántas líneas me caben, pues tengo que escribir una línea y verificar si ya llega al final de la página. Si no he llegado, esa sería la expresión lógica. Si no he llegado, entonces escribo otra línea y pregunto otra vez. ¿Llegué al final de la página? No, escribo otra línea. ¿Llegué al final de la página? No, escribo otra línea. Y cuando llego al final de la página, ya dice que ya he llegado al final de la página y entonces ya deja de repetirse la
la estructura de repetición. Como ven, hay una característica en particular en estas estructuras y es que el mecanismo que permite que la expresión lógica cambie de verdadero a falso tiene que encontrarse dentro de las instrucciones que se están repitiendo, puesto que si no es así, el programa ejecutaría esas líneas indefinidamente, puesto que nada haría que la expresión lógica cambie. Por último, tenemos las funciones, que básicamente son un bloque de instrucciones que cumplen una tarea específica. Esto permite que dividir el programa en varios módulos y darle pues una mayor legibilidad y orden al mismo. Estas instrucciones, estas funciones pueden ser ejecutadas varias veces a lo largo de la construcción del programa. Y cada vez que se escribe el nombre de la función, se ejecutan las líneas que componen esta función. Así que, en cierto modo, una función puede ser vista como que estamos agregando una nueva instrucción al programa. Para dar una mayor versatilidad a las funciones, pueden tener parámetros. Es para, bueno, que actúen dependiendo de un parámetro que reciban. Eh, una función podría representarse de la manera siguiente. Por ejemplo, función 1 pues, tiene un grupo de parámetros y un bloque de instrucciones asociadas. La función 2 pues tiene otros parámetros y otro bloque de instrucciones asociadas. Y entonces el programa principal pues llamaría a la función 1 y la función 2 y se ejecutaría pues primero el bloque de código asociado a la función 1 y después el bloque de código asociado a la función 2. Estas funciones pues podrían llamarse varias veces acá y puede haber otras instrucciones intercaladas. Entonces, pues con esto concluimos nuestro primer tutorial. Espero que lo hayan entendido. Si no es así, pues pueden hacer preguntas que contestaré en cuanto pueda. Muchas gracias.